Yo tengo la sensación que hay un sector de la política argentina que, como sabe que esta es una medida impopular, si no es impopular en el corto plazo, lo basa en el mediano plazo. Después tenés otros dirigentes de Juntos por el Cambio que se montan más en una estrategia de tipo demagógica de aprovechar el malestar que genera la cuarentena y tratar de identificar ese malestar con la gestión política del presidente de la Nación. Yo estoy a favor de una cuarentena inteligente. No es que porque haces una observación estás en anticuarentena. A mí me preocupa que no funcione el Poder Legislativo con todo plenamente tendría que funcionar plenamente. Me preocupa enormemente que el Poder Judicial se autoprorrogue una feria, me parece un disparate. Eso desde el punto de vista del lado republicano. Me preocupa desde el lado económico que se hable siquiera de nuevos impuestos y la gente no puede pagar los impuestos que... Yo creo que Argentina necesita una reforma fiscal, para ser claro, siempre lo pensamos. Ahora, hablar hoy de nuevos impuestos me suena disparatado. Es difícil imaginarse un plan de reactivación en el corto plazo cuando tenés que asistir a las empresas y a las personas con un esfuerzo fiscal enorme. Yo creo que hay que ser honesto y ser conscientes que a las personas uno le tiene que decir, tiene dos alternativas, o le dibuja la realidad para tratar de llevar agua para su molino, o tiene el coraje que tienen los grandes estadistas y que han tenido los grandes estadistas y se tiene que bancar las consecuencias de lo que opina. No significa esto que no haya plan económico, no significa esto que no haya un esfuerzo fiscal, no significa esto incluso que no nos preocupa, al contrario, nos preocupa muchísimo, porque para mí lo más importante acá es pensar un proyecto de país donde la gente queda adentro, donde fundamentalmente el esfuerzo fiscal se le pida a aquellas personas que tienen capacidad de ahorro, pero no capacidad de ahorro para comprarse un departamento de 3 ambientes. Estamos hablando de sectores que acumulan muchísimo dinero, que en general han fugado a las sociedades offshore, que se han tenido a los blanqueos económicos. Estamos hablando del sector de la población, no que tiene la posibilidad por ahí de ir a veranear afuera, tomar un avión a Miami. Estamos hablando de gente que tiene más dinero del que puede gastar, que en general ha contratado a grandes estudios contables para blanquear impuestos y para evadir impuestos. Primero para evadir y después para blanquear. Y ese sector es el que en todo el mundo, termino con esto, Hernán, en todo el mundo, en todos los países capitalistas que nosotros admiramos, inclusive, por ejemplo, la mayoría de los países de la Unión Europea y también el Reino Unido, están pensando en pedir un esfuerzo fiscal extra. Yo creo que ese esfuerzo fiscal, ¿sabes para qué tiene que estar? Para pensar un programa de reactivación económica cuando esto empiece a pegar la curva. Yo creo que hay una mirada claramente para la salida de la crisis y para el durante, que esos 6 millones de personas son el núcleo de aparato productivo en la Argentina. Se han hecho algunas cosas. Lo primero que hay que hacer es, se hicieron la asistencia al trabajo y la producción, pero no hay una mirada claramente para el sector productivo. Se nos está cayendo a pedazos en la cara. Acá hay que entender que de la mañana a la noche el Estado argentino tuvo que hacer un esfuerzo fiscal enorme, casi duplicar la base monetaria. Hemos logrado incluso lo impensado, que economistas ultraliberales como Melconian salgan a decir que era la única alternativa posible. En este contexto lo que estamos haciendo es sostener a la gente y a las empresas, las dos cosas. Ahora, hay que pensar y hay que instrumentar, porque se está pensando, un programa de reactivación que genere empleo. Coincido, eso sí, es imprescindible y se está trabajando en eso, pero no en este momento. 2 puntos hay. Puntos. Del punto de vista político, esta división entre la oposición que gobierna, la oposición que está en los partidos, la oposición parlamentaria, no es así. Nosotros estamos bien unidos. Y no quiero chicanear con los problemas que existen en la coalición oficialista. Si yo te quiero chicanear, yo te hablo de las escuchas ilegales de Macri y nos hacemos un programa aparte. La coalición oficialista para mostrar lo unido que quiero que la coalición oficialista esté unida. Yo tampoco creo que el Estado se tenga que ocupar de todo. Alberto Fernández no piensa en un Estado que produzca bienes y servicios. ¿Y Cristina? Tampoco. Sí piensan en un modelo de Estado que intervenga para garantizar un concepto elemental del capitalismo, que es la competencia. Porque el libre mercado en la Argentina lo que termina generando son oligopolios y monopolios. Lo que ocurre es que cuando el Estado se retira, se facilitan negocios para los grandes jugadores. Y lo que ocurrió en los últimos 4 años, y esto sí es un cambio de paradigma, es que se había alentado un modelo de especulación y de valorización financiera que generó el quiebre de la Argentina. Mirá el tema de lo comercial que vos decís que no hubo más empresas que nunca. Déjame, y ahora mirá cómo terminó. Déjame terminar. Yo tampoco así queda claro para la gente. Cerraron 24.000 pymes en los últimos 4 años. O sea, porque además se depreció el consumo, cayó el poder adquisitivo del salario. No había una política tendiente a fortalecer el empleo. Había una política tendiente a fortalecer el sistema financiero, con un montón de medidas que desregularon justamente la actividad financiera y permitieron que la Argentina sea el país más endeudado del mundo con el Fondo Monetario Internacional y con estos organismos de crédito privado. Pero ¿sabés qué necesitamos? Que la oposición y el oficialismo esté liderado por políticos.
El problema es cuando vienen los CEOs de las empresas privadas y desembarcan en el Estado y gobiernan con un Excel para favorecer a sus patrones anteriores. ¿Vos te referís al partido de Hernán Lombardi? O por lo menos a un sector del partido de Hernán, que además creo que fue lo que provocó justamente el quiebre de la matriz productiva en la Argentina, 3 de 4 años de recesión. Y hoy, efectivamente, la oposición fue extraordinariamente generosa y lo sigue siendo. Por eso no se merece estos ataques de dividir entre réprobos y elegidos. Es la tendencia permanente del peronismo de buscar una hegemonía quebrando la oposición. Y no lo estoy inventando yo, es una historia permanente, una búsqueda hegemónica, por lo tanto es ofensivo cuando desde el mismo... Macri lo primero que hizo fue tratar de dividir el peronismo. No interrumpí ni una vez. Es verdad. Es ofensivo cuando se dice de la mesa presidencial, están acá los buenos, los que gobiernan, y están los malos. Lo que yo digo, acá hay una alternativa seria, que por supuesto aspira a gobernar, que apoya, que a veces, porque sabe que el desafío es muy complicado, pero somos ante todo serios. Somos ante todo serios porque cuidamos las libertades, cuidamos la república, cuidamos todo. Hay que cortarlo de sana. A mí me parece una buena recomendación al presidente. Cortemos este disparate rápido. Respetándolo, Hernán, por supuesto, pero creo que hay una cuota de cinismo muy fuerte. Si hay un proyecto político que destruyó el aparato productivo en la Argentina, fue el proyecto político que encabezaba el presidente Macri. Si hubo un proyecto político que atentó contra la idea de república en la Argentina, fue el del presidente Macri, que tenía una mesa judicial y que tenía montado un aparato de investigación para hacer espionaje y extorsionar incluso a sus propios compañeros. Vos, Hernán, en ese listado por ahora no aparecés, pero hay otros compañeros tuyos que sí aparecen. ¿Extorsionado? No lo sé, tal vez eras parte de otro grupo, digamos, del grupo de los que no se necesitaba espiar. Salame, digamos. No, al revés, porque está Patricia Bullrich, que tampoco es ninguna salame, pero no estaba en ese grupo, otro grupo sí. Y eso tiene poco de republicano. Entonces, y podríamos seguir con el intento de meter jueces por decreto, el intento de intervenir el Partido Justicialista, por ejemplo, a partir de una tramoya que habían hecho en su momento y tuvieron que volver atrás. ¿Nosotros qué es lo que queremos? Que efectivamente hay que construir un gran consenso social alrededor de un modelo de crecimiento y de desarrollo. Lo que pasa es que se necesita... Que hoy los jubilados la añorarían. Por favor, tráiganme... 20 puntos perdieron con los jubilados. 20 puntos perdieron. Aparte no me vas a hacer a mí cargo de las toneladas de piedra. Es como que yo te haga cargo a vos, por ejemplo, de que hayan matado a Rafael Nahuel. Por ejemplo. Yo no haría eso a pesar de que sos socio de Patricia Bullrich. No diría eso. Ahora, vos no me hagas cargo a mí de tirar las piedras que no las tiro. Orgulloso de nuestra política de seguridad. Sí, bueno, andá a decir a la familia de Rafael Nahuel todavía, ¿no es cierto? Que lo mataron los prefectos y no hubo justicia en ese caso. Ahora, mirá qué república linda. No, yo también, pero no me hagas cargo a mí de tirar piedra. En mi vida tiré una piedra contra un policía y lo repudié en su momento. Ahora, lo que estamos hablando son de modelos económicos y modelos políticos. El modelo económico y el modelo social. La seguridad. El modelo político, económico y social del macrismo no se escucha. El modelo social, económico y político del macrismo se vio en estos 4 años. Llegamos al absurdo, hablan de defender la propiedad privada. Durante los 4 años del macrismo, sin pandemia, perdieron plata Molinos, Arcor y La Serenísima. Con todas las dificultades, con todo. Acá hay una Argentina que tiene voluntad de cambio. Que tiene voluntad. Y hay un statu quo. Hay un statu quo y la Argentina tiene voluntad de cambio. Que a veces se equivoca, que a veces acierta, pero que tiene una enorme voluntad de cambio. En cambio, hace 70 años quedamos estancados y cada día nos estancamos más. Hay una voluntad de cambio. Me parece que hay un modelo con cambio, que intentó el cambio, que lo intentó de otra manera, que se puede haber equivocado y acertado, pero que cree en la iniciativa privada, cree en integrarse en el mundo. Yo coordiné el G20. Estaba orgulloso de coordinar el G20. ¿Vos coordinaste el G20? Sí, la parte operativa del G20 la coordiné. Porque los periodistas fueron investigados a partir de esa excusa del G20. Por favor, pero a ver, que vos querés que venga Xi Jinping, no. Putin y Trump, imagínate. No es una cosa lamentable. Lamentable. Está bien, lamentable. Tenés razón, que no vengan más. Que no venga. Diciendo que no venga más, pero hacer inteligencia. En este canal se denunció que una periodista de este canal estaba anotada como abortista. Sí, pero no es así. Por eso no es así. No es así. Bueno, decimos a la periodista de este canal. El secretario general del Partido Comunista Chino coincide con el presidente de Estados Unidos, con Macron, con Merkel, que vinieron y que la verdad... ¿Qué tiene que ver si un periodista es abortista o no? No, pero eso no tiene que son pavadas, nunca se hizo. Pavadas no, hay una causa judicial. Déjame terminar, por favor. Acá la única que tiene, con respecto a ese tema, que también, la única que tenía carpeta espiando gente era la expresidente de su casa de Calafate. No aparecieron en esa carpeta. Sin embargo, sí aparecieron las carpetas de ustedes, en el teléfono de Araque y el teléfono de la mujer, en la causa que lleva adelante Villena. Que se investigue, que se investigue. Pero lo investigaron a Santilli y a Larreta, Hernán. Que se investigue lo que Una vergüenza. ¿Puedo terminar? Yo estoy orgulloso entonces de un modelo abierto al mundo, un modelo productivo, un modelo
moderno, hace 70 años que estamos en una decadencia Es el absoluta. peronismo. Ponele, a lo mejor, ponele, pues, bueno, vos... Yo soy con el radicalismo, Por pero me eso, parece sí, muy mal. ¿Vos crees que Alfonsín hubiese estado de acuerdo con esa definición? Sí, totalmente. No sabés lo que estás diciendo. Jamás. Jamás lo ha declarado en más de una oportunidad. te recomiendo- Al país lo destruyeron los golpes militares y los conservadores que se hicieron cargo del manejo de la economía. Eso era el discurso de un video Raúl muy Alfonsín. aleccionador del doctor Alfonsín, No, lo sí. dice... Yo te recomiendo miles. Vos fuiste en contra de Alfonsín Es en el imposible, 85. es imposible... Vos cuando eras militante ¿Puedo radical terminar? fuiste en contra de Es Alfonsín. imposible discutir con un populista, porque te cambia... El video del doctor Alfonsín. Recomiendo a toda la audiencia. Y hay unos Es videos imposible hablando de Carrió también muy interesantes. discutir con un populista porque cambia de argumento, pero cuando dice una cosa se ¿Vos van crees por de verdad otra. que el problema de la Argentina es el peronismo, No, hermano? no, Por yo favor. no dije eso, yo dije el populismo. El populismo, que se encubre bajo distintas formas, sí es un problema serio de Argentina. Permitime que haya una fuerza alternativa que apueste al cambio y que quiera gobernar y seguir Es gobernando. la misma fuerza alternativa que construyó de la mano de Caballo y de Macri el deterioro del aparato productivo y de todos los valores que Hernán dice defender.